Bienvenidos al episodio 4 de Criterio 360. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un conjunto de fuentes que, la verdad, plantean un conflicto fundamental en cómo entendemos la salud y el rendimiento. Así es. Por un lado tenemos el enfoque que muchos conocemos. Muy pragmático, basado en contar calorías, en confiar en los suplementos que vemos por todas partes Y en usar soluciones farmacéuticas que están aprobadas, claro. Exacto. Y por otro lado, hay una visión completamente distinta. Una que argumenta que nuestro cuerpo ya es la tecnología más avanzada que existe. La pregunta, según estas fuentes, no es ¿qué atajo podemos tomar? Sino si la estamos gestionando bien. Justamente, o si por el contrario, la saboteamos a diario con lo que consideramos comida normal. La misión de esta exploración, entonces, es desempacar estos dos enfoques. ¿Son realmente venenos modernos o es una exageración? ¿O son los fármacos la solución? ¿O más bien un préstamo con un interés biológico altísimo? Perfecto. Comencemos por la base de la pirámide alimenticia de casi todo el mundo. El azúcar y las harinas. A ver, aquí la acusación es sin rodeos. Estas sustancias, según los documentos, no se comportan como alimentos. ¿Y cómo se comportan? Como compuestos adictivos. Y ojo, no es una opinión marginal. La propia Organización Mundial de la Salud insiste en que los azúcares libres deberían ser menos del 5% de nuestra ingesta calórica. Pero los documentos que analizamos van mucho más allá de una simple recomendación, ¿no? Mucho más allá. Describen un mecanismo biológico, casi, perfecto para crear una dependencia. O sea que no se trata solo de la fuerza de voluntad para no comer un postre. Para nada. Me llamó mucho la atención el concepto del modelo carbohidrato-insulina que mencionan. Estás diciendo que las propias hormonas de nuestro cuerpo nos tienden una trampa después de comer, no sé, un plato de pasta. ¿Cómo funciona exactamente eso? Es la pregunta clave. A ver, imagina que comes algo con un alto índice glucémico. Pan blanco, unas galletas, un refresco. Lo típico. Lo típico. Primero, tenés un pico masivo de glucosa en la sangre. En respuesta, tu páncreas libera un verdadero tsunami de insulina para controlar esa glucosa. El problema es que la insulina es extremadamente eficiente. Demasiado por lo que veo. Le grita a tus células, sobre todo a las de grasa, que saquen esa energía de la sangre y la almacenen. Ahora, Y me imagino que lo hacen muy bien. demasiado bien. También que, 1 o 2 horas después de comer, la energía disponible en tu torrente sanguíneo se desploma. ¿A dónde se fue? Está toda encerrada, secuestrada en las células de grasa. Tu cerebro y tus músculos, que necesitan energía constante, de repente se quedan sin combustible. El cuerpo entra en una especie de pánico energético. ¡Wow! Entonces, a ver si entiendo. La razón por la que siento un antojo incontrolable de galletas 1 hora después de comer pasta no es gula, ¿No? es una crisis de energía real a nivel celular. Eso lo cambia todo. Exactamente. Tu cerebro no está pidiendo nutrientes, está pidiendo un subidón de glucosa rápido para salir de esa caída. Es un ciclo que impacta los centros de recompensa del cerebro de una forma pero muy similar a otras sustancias adictivas. De ahí la comparación tan fuerte. Por eso la afirmación en las fuentes es tan potente. Las harinas refinadas son el nuevo tabaco. Son omnipresentes, socialmente aceptadas, pero las consecuencias a largo plazo para la salud metabólica son devastadoras. Espera. Déjame procesar eso. Sí. Es que el lenguaje es muy fuerte. Calificar de veneno o nuevo tabaco a algo tan básico como el pan suena alarmista. Bueno, pero... No, en serio. Generaciones enteras en todo el mundo han comido pan y pastas durante siglos. ¿Estaban todas envenenándose? ¿No es más simple admitir que hoy nos movemos mucho menos y comemos porciones gigantescas? Claro. El modelo de calorías que entran versus calorías que salen me parece mucho más directo. Claro, pero es que el modelo hormonal no invalida eso, lo explica. La pregunta es ¿por qué nos movemos menos y comemos más? Si tu cuerpo está constantemente secuestrando la energía y almacenándola como grasa, te sentís letárgico, sin ganas de moverte. Te quedas sin energía para la actividad física. Exacto. Y si tu cerebro recibe señales de hambre constante porque la energía en sangre es baja, la fuerza de voluntad tiene una batalla perdida contra la biología. No es falta de disciplina, es una respuesta fisiológica programada.
Y supongo que la calidad de la harina de hoy no es la misma que la de antes. Para nada. La harina ultraprocesada de hoy, despojada de fibra y nutrientes, no tiene nada que ver con el pan integral de fermentación lenta de nuestros antepasados. De acuerdo. El punto sobre la respuesta hormonal es potente. Y si nuestra comida básica es un campo minado hormonal, es lógico que la gente busque soluciones. Claro, eso nos lleva directamente al segundo pilar del fitness, los suplementos, concretamente las proteínas en polvo, que parecen la solución más limpia y eficiente. Eficiente quizás, pero aquí es donde la conversación se vuelve más oscura. Las fuentes mencionan el trabajo de organizaciones como el Clean Label Project. ¿Qué es el Clean Label Project? Es, digamos, un guardián independiente que analiza lo que realmente hay dentro de los productos que compramos. Y sus hallazgos son, como mínimo, preocupantes. ¿Qué encontraron? Analizaron cientos de las proteínas en polvo más vendidas y descubrieron que cerca de la mitad contenían niveles elevados de metales pesados. ¿Metales pesados? Y no hablamos de trazas inofensivas, hablamos de plomo, cadmio y arsénico. El plomo, por ejemplo, es un neurotóxico, causa daño en órganos vitales. El cadmio es un carcinógeno conocido, y el arsénico, puede causar daños permanentes en todo el cuerpo. Recuerdo haber comprado una de esas proteínas naturales de arveja, pensando que era la opción más saludable. Ahora me haces dudar si no me estaba metiendo un cóctel de metales pesados sin saberlo. Es una duda razonable. Y esto se agrava con el marketing, ¿no? Personas sin ninguna credencial promocionando estos productos masivamente. Ese es el otro lado del problema. El intrusismo profesional. Influencers sin formación en nutrición o medicina, recomendando dosis y marcas específicas, casi siempre por un interés comercial. Es una publicidad que puede ser fraudulenta y que, en algunos países, ya se está empezando a sancionar. Es grave. Venden un ideal de salud mientras potencialmente introducen toxinas en los cuerpos de sus seguidores. Pero a ver, eso que decís parece chocar con otros datos. Estoy viendo un informe chileno de la ODECU de 2025. Ajá. Analizaron 30 muestras de proteínas vendidas allí, de todo tipo. Buscaron arsénico, cadmio y plomo. Y el resultado fue, y cito, no detectable en todas las muestras. Eso suena bastante seguro, ¿no? Si un producto se vende en una tienda establecida, pasó por controles. Bueno, aquí es donde hay que entender qué significa realmente no detectable en un informe de laboratorio. Es un término técnico que puede engañar. ¿Cómo que engañar? Imagina que intentas pesar una pluma en una balanza para camiones. La balanza te va a decir que pesa 0, pero la pluma sigue ahí. Simplemente la herramienta no es lo suficientemente sensible para medirla. Entiendo la analogía. Eso es lo que pasa con el límite de cuantificación en el laboratorio. Pero si está por debajo de ese límite, no se asume que la cantidad es tan pequeña que es segura. Seguro, según qué estándar. Y ese es el punto más alarmante del propio informe de ODECU. Lo admiten textualmente. Existe una preocupante ausencia de regulaciones específicas en Chile y en muchos otros países para metales pesados en esta categoría de productos. No hay un límite legal, no hay un límite máximo permitido por ley contra el cual comparar los resultados. Así que la conclusión del informe es demoledora. No es posible establecer con certeza la inocuidad de estos productos. Es un vacío legal enorme. Enorme. Y además señalan que las proteínas de origen vegetal, como las de soja, arroz o arveja, son las más susceptibles a absorber metales pesados del suelo, justo las que se venden como las más limpias. Ok, eso es inquietante. La falta de regulación es un punto ciego gigante. Totalmente. Y esto me lleva a pensar en la alternativa más lógica. Si la comida es hormonalmente complicada y los suplementos pueden estar contaminados, ¿qué pasa cuando vamos al otro extremo y buscamos una solución farmacéutica? Algo que viene de un médico y está hiperregulado. Hablemos de los fármacos GLP-1, como Ozempic. Claro, los medicamentos que en esencia imitan una hormona que le dice a tu cerebro, ya estás lleno y ralentiza la digestión. Lo que reduce el apetito de forma drástica. Para el enfoque pragmático es una herramienta revolucionaria para tratar la obesidad. Que es una enfermedad crónica grave, sin duda. Y la industria del fitness, siempre pragmática, ya se está adaptando a una velocidad increíble. Ha surgido esta nueva figura del especialista en preservación muscular. Sí, lo he visto. Son entrenadores que diseñan protocolos para la gente que usa estos fármacos.
porque uno de los efectos secundarios es una pérdida de peso tan rápida que se lleva por delante no solo la grasa, sino también el músculo. Entonces les prescriben entrenamiento de fuerza obligatorio y dietas altísimas en proteínas. Exacto. Es una convergencia fascinante, pero las fuentes plantean una pregunta interesante usando una analogía empresarial. A ver. Usar estos fármacos sin abordar los hábitos de fondo es como una empresa que tiene procesos internos totalmente ineficientes y en lugar de arreglarlos, Pide un préstamo. pide un préstamo a un interés altísimo para tapar las pérdidas. Funciona a corto plazo, pero la deuda se acumula. En este caso, la deuda es biológica. ¿A qué te refieres con deuda biológica? Si una persona pierde peso, mejora su presión arterial, su azúcar en sangre, ¿no es eso una ganancia neta, sin importar cómo se logró? No necesariamente. Es que la pérdida de peso no es sinónimo de salud si viene acompañada de una pérdida masiva de tejido magro y densidad ósea. Ahí está el punto clave. El músculo es el órgano de la longevidad. Es nuestro seguro de vida metabólico, nuestra armadura contra las caídas en la vejez. Perderlo compromete tu capacidad funcional a futuro. Estás cambiando grasa por fragilidad. Es una mala gestión de los recursos biológicos. Entiendo el riesgo para una persona promedio, pero espera, ¿esto aplica igual para todos? Me cuesta creer que un ciclista del Tour de Francia, que necesita ser ultraligero, vea esto como un costo oculto. No, claro. Lo debe ver como una ventaja competitiva brutal. Es que para ellos es exactamente eso, una ventaja competitiva, y por eso ya se considera una forma de dopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, tiene a los GLP-1 en su lista de monitoreo desde 2024. ¿Ya están en el radar? Totalmente. Se ha detectado su abuso en deportes de resistencia, donde los atletas los usan para alcanzar una delgadez extrema sin el sufrimiento del hambre, y lo combinan con otras sustancias, inhibidores de miostatina o directamente esteroides. Eso ya no es buscar salud, es buscar una ventaja a cualquier costo. Bien, hemos cubierto la dieta base, los suplementos y los fármacos. Vamos a llevar todo esto a la práctica. ¿Cómo se aplica este conflicto de enfoques a una persona común, como un estudiante que necesita concentrarse o un deportista amateur, digamos un jugador de básquet? Desde el enfoque tradicional para el jugador de básquet, la solución es simple. ¿Cuál sería? Es un deporte de alta demanda glucémica, así que necesita energía rápida. Un gel, una bebida deportiva con carbohidratos simples y a seguir jugando. Es reponer combustible. Un enfoque muy directo, como echar gasolina al coche. Pero si la biología es más sofisticada, como venís diciendo, ¿cómo sería una estrategia más inteligente? La alternativa es la gestión estratégica. La investigación de institutos de ciencias del deporte, como el GSSI, muestra que el rendimiento no depende solo del combustible que ingerís durante el ejercicio, Sino de lo que hiciste antes. sino de cómo has gestionado tus reservas de energía, el glucógeno muscular y hepático, antes del evento. Por ejemplo, la ciencia del combustible nos dice que las mezclas de diferentes tipos de carbohidratos, como glucosa y fructuosa, son más beneficiosas, ¿Por qué una mezcla es mejor? porque utilizan diferentes transportadores en el intestino para ser absorbidas. Es como abrir una segunda caja en el supermercado para que la fila avance más rápido. Entiendo. Permite que el cuerpo asimile más energía por hora, tanto para rendir más como para recuperarse antes. Y el concepto más importante aquí es la periodización de los carbohidratos. Explícame eso. Un atleta inteligente no consume azúcar de forma indiscriminada. Periodiza su ingesta. Consume más carbohidratos en torno a los entrenamientos de alta intensidad para rendir al máximo. Y recuperarse. Y consume menos en los días de descanso o de baja intensidad. Esto obliga al cuerpo a volverse más eficiente quemando grasa como combustible. Es una gestión activa. Para evitar problemas, supongo. Para maximizar la adaptación y evitar problemas graves como el síndrome de deficiencia energética relativa en el deporte, o REDS. ¿Qué es el REDS? En palabras simples, es cuando tu cuerpo entra en modo de ahorro de energía. No tiene suficiente combustible ni para entrenar ni para vivir, así que empieza a apagar funciones que no considera esenciales, ¿Cómo cuáles? como la salud ósea, el sistema inmune o el ciclo hormonal. Es una consecuencia directa de una mala gestión energética. Ok, tengo que admitir que mi postura inicial de una caloría es una caloría queda bastante debilitada después de esto. Un poco. La respuesta hormonal, la calidad y pureza de la fuente y el momento del consumo son variables que claramente no se pueden ignorar. El cómo y el cuándo parecen ser tan importantes como el cuánto.
Y por mi parte, si bien soy muy crítico con los atajos, puedo entender que en casos médicos muy específicos y bajo estricta supervisión, una intervención farmacéutica puede ser un puente. Un puente hacia una vida más saludable, siempre y cuando no se use para ignorar los fundamentos biológicos, la nutrición inteligente y, sobre todo, el entrenamiento de fuerza para construir y preservar ese tesoro que es la masa muscular. La conclusión de este análisis parece ser que la clave para usar mejor nuestra tecnología biológica es pasar de ser una consumidora pasiva a una gerente informada del propio cuerpo. Exacto. Implica cuestionar lo que comemos, desde la pureza de un suplemento hasta el tipo de carbohidrato, y aplicar el estímulo correcto, que es el ejercicio, para capitalizar esos recursos. No se trata de buscar atajos, sino de aplicar una gestión inteligente y a largo plazo. Y todo esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. En un mundo donde la personalización es la norma, desde la inteligencia artificial hasta la medicina de precisión, ¿por qué seguimos aplicando, en gran medida, principios nutricionales de talla única a la máquina biológica más compleja y variable que existe, que es el cuerpo humano? Una excelente pregunta para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis, esperamos que les sirva para mejorar su día a día. Saludos y hasta el próximo episodio.